Muchísimas gracias, señor presidente. Voy a permitirme hacer una presentación de nuestro conferencista y de su conferencia. Don Tomás Esteber Bianchini es biólogo y educador ambiental. Ha sido profesor del módulo de Ecología Colombiana en la especialización Manejo Integrado del Medio Ambiente de la Universidad de los Andes hasta el año 2022. Es escéptico de la atribución antropogénica al cambio climático y desde el 2010 así lo ha expresado en diferentes publicaciones divulgativas en temas relacionados al globalismo y a la agenda del año 2030. La conferencia de hoy titulada ¿Es el sol y no el gas carbónico? Del mito al timo se basa en su libro, comillas, No el mundo, no se acaba y no eres culpable, cierro comillas, del año 2022. En dicho libro, sobre la base del papel de los gases invernaderos y por qué los cambios del clima ocurren, presenta argumentos para desmentir la falsa atribución de estos y a las actividades humanas. Algunos conceptos que desarrollará en detalle son los cambios climáticos preindustriales y cíclicos, debidamente documentados. ¿Por qué no puede ser el gas carbónico? Ni existen evidencias que respaldan esta hipótesis. Evidencias que positivamente relacionan cambios climáticos al sol y a sus ciclos. Y entre otros, cómo podemos descarbonizar el discurso ambiental para reinventarlo a lo que es importante. Esta es nuestra presentación, entonces tengo el agrado de darle nuestra bienvenida a nuestro apreciado Tomás para que proceda con su conferencia. Muy amable. Buenas tardes. Ahora sí, muchas gracias, doctor Santamaría, por la invitación y a Luis Felipe, secretario, por la coordinación. Vamos a comenzar con la conferencia. No es el gas carbónico, es el sol. Y voy a comenzar por un epígrafe que dice así: he visto fracasar varios intentos de controlar el mundo. El mundo pertenece al espíritu, por lo tanto no puede ser manipulado. Quien lo manipula lo corrompe. Quien lo pretende conservar lo pierde. Las cosas ora preceden, ora siguen. Algunas son como un soplo cálido, otras son como un viento frío. Lao Tse, Tao Te Ching, Canto 29, siglo VII antes de Cristo. Bueno, este filósofo Lao Tse es contemporáneo de una panoplia de sabios como Wang Tzu, Lao Tse, Sun Tzu, el del arte de la guerra, y más adelante, un poco más adelante vino Confucio. Pero en la misma época que llamamos la Edad de Oro china, estaba ocurriendo la Edad de Oro griega. ¿Qué tienen en común estas dos épocas, que es la misma época? Que estábamos al final de un óptimo climático llamado óptimo climático Holoceno. Y este óptimo climático empieza en el año 8000 antes de nuestra era hasta el año 3500, pero tiene un último rescoldo, un último pico, desde el 1500 al 1200 antes de Cristo. Y ha sido llamado óptimo climático minoico. Fíjense que en los periodos donde hay óptimos climáticos, el planeta se calienta y en lugar de ver apocalipsis, lo que tenemos son periodos de construcción y filósofos y pensamiento. ¿Qué sucedió? Que vinieron los tiempos fríos, vino la caída de estos de estas civilizaciones hasta que volvamos a saltar a otro óptimo climático llamado óptimo climático romano. Vamos a ir desplazando esta lupa y como verán, la gráfica promedio del planeta viene bajando suavemente y vamos a ver qué estaba sucediendo en el otoño del 218 cuando Aníbal cruzó los Alpes. Hoy día, con todo el escándalo del calentamiento climático actual, este mismo paso por donde cruzó Aníbal
hoy día es imposible, está cubierto de hielo. Entonces, para esa misma época, la prueba de que Aníbal cruzó con elefantes, como de película, de Señor de los Anillos, los Alpes, estaba ocurriendo nada menos que la Edad de Oro romana. Los romanos estaban inventando el concreto, o sea, el mortero. Morteros que han durado hasta el día de hoy y se endurecen con el tiempo. La cúpula más grande del mundo todavía hoy es la cúpula del Coliseo Romano, sin estructura de hierro, obviamente, cúpula maciza de 4.000 toneladas en solo mortero. Estaban inventando el arco, los acueductos, el agua caliente domiciliaria y 1.000 inventos más que disfrutamos hasta hoy día. De hecho, la magnífica charla de la doctora Casinello, cabe recordar que nuestra arquitectura colombiana, empezando por el Puente del Común y las catedrales, es española. Es decir, no éramos de España, éramos España. Y la arquitectura española tiene mucho que agradecer a la romana. Entonces, todos los periodos de calentamiento fueron de prosperidad e invenciones. Luego vino un nuevo enfriamiento, vienen las invasiones bárbaras. ¿Qué estaban buscando los bárbaros a los nórdicos al bajar hacia el sur? Pues huir del frío, huir de la glaciación en ciernes. Entonces, para el año 535 se desataron epidemias, pandemias, la pandemia de Justiniano, que mató más o menos 20 millones de personas. El planeta se estaba enfriando. Sin más detalles, un año después estalló el volcán Ilopango, pero eso es otra historia, que la trataríamos en la historia de los volcanes. Pero básicamente la pandemia ya se había desatado cuando estalla el volcán Ilopango. No todo mal dura hasta que viene un nuevo óptimo llamado el óptimo climático medieval. Vamos a ver qué estaba sucediendo entre el año 800, de años 900 al 1300. Se le llamó el óptimo climático vikingo. El planeta se volvió a calentar. Los vikingos llevaban vacas y ovejas a Groenlandia, hoy día cubierta por el hielo. Groen significa verde, en inglés Greenland, tierras verdes. Había asentamientos permanentes, aldeas, cultivos, ovejas, vacas. Pero simultáneamente, ¿qué estaba sucediendo en Europa? Nos dedicábamos a estas maravillas. O sea, solamente en tiempos de prosperidad el ser humano se puede dedicar a estos lujos. Se construían Notre Dame, Nantes, todas las grandes catedrales, sinagogas, puentes, faros, carreteras empedradas. Es la época de prosperidad económica. El imperio, se restablece el comercio. Es la época en que se fundan casi todas las universidades históricas: Bolonia, Oxford, Salamanca. ¿Y qué es Groenlandia hoy? Puro hielo. Entonces, esta es la imagen que le venden a uno para decir que Groenlandia se está derritiendo, pero observen ustedes los detalles de la NASA. Los sitios donde observamos colores desde blanco hasta azul son sitios donde el hielo está creciendo y solamente los colores cálidos en los bordes hay puntos donde hay pérdida de hielo. Con esto es suficiente para afirmar que Groenlandia no se está derritiendo. Observen este descubrimiento del año 2024, publicación del 2024. Análisis osteológicos de una cueva encontrada al norte del Círculo Polar Ártico. Adivinen qué animales encontraron. Encontraron roedores, ratones, conejos,
musarañas. La musaraña es un animal demasiado pequeñito, por lo tanto no resiste al frío. Y estos animales se alimentaban de árboles que producen semilla. Entonces no era una tundra, era bosque. Con esto es suficiente para decir que entre hace 6.000 y hace 3.500 el mundo estaba mucho más cálido, lo cual coincide con lo que acabamos de mostrar. En el anterior interglaciar se registró varios milenios de temperaturas muy superiores a las de hoy, por lo menos en 2 o 3 o 4 grados más, y Groenlandia no se derritió. Entonces, finaliza el óptimo climático medieval y llegamos a la pequeña edad del hielo, y observen lo que estaba sucediendo. Esta imagen está ilustrada sobre el río Támesis. La gente se dedicaba a patinar sobre el Támesis congelado y en lugar de decir que el mundo se estaba acabando, colgaban, templaban tiendas y hacían negocios sobre el hielo, porque eso era espacio público. El río Támesis se convertía en espacio público. Y entre el año 1645 y 1715, el sol no volvió a mostrar sus manchas y el clima entró en un periodo de enfriamiento que se le llamó la pequeña edad del hielo. Miren la coincidencia con los años del reinado de El Rey Sol, 1643-1715. Y este pequeña edad del hielo, que se llamado mínimo de Maunder, se acopló con el mínimo de Dalton, por lo tanto, el enfriamiento duró hasta 1850. Estas son ilustraciones de los pintores flamencos en sitios donde hoy día ni siquiera cae nieve. Entonces, la historia lo cuenta sin necesidad de termómetros. Aquí está el óptimo climático holoceno con sus picos. El último rescollo es el óptimo minoico. Tenemos el óptimo romano, el óptimo medieval, la pequeña edad del hielo y finalmente estamos acá, al final de un periodo de calentamiento. Como se ve aquí en los resaltados en rojo, todos los periodos de calentamiento fueron de prosperidad e innovación. Entonces, con esto la historia nos da unos elementos para la discusión. No hay crisis climática, pero sí hay cambio climático, porque clima es cambio, es prácticamente un pleonasmo. El gas carbónico no determina los cambios, sino que el principal determinante es el sol. Vamos a comenzar por esta metáfora. Imagínense que yo quiero pintar un granero que estaba pintado de blanco y lo quiero pintar de rojo. Y me vendieron una pintura que no cubre sino la rindieron con agua a la mitad, no cubre sino el 50%. He hecho la primera mano, no estoy satisfecho con el rojo, entonces aplico una segunda mano, con lo cual ya he cubierto el 75% de partículas rojas. Entonces aplico una tercera mano y ya le agrego un 12% más, estamos en el 87%. Aplico una cuarta mano y ya llegamos al 90 y pico, 97. Y si sigo aplicando manos, la diferencia es muy poco notoria, entonces estoy desperdiciando pintura. Hagamos la metáfora de que la pintura era calentamiento y las partículas de pintura eran gas carbónico. Entonces esto nos lleva a Joe Bastardi, Alan Watts, Anthony Watts y la demostración de que el calentamiento del gas carbónico es logarítmico y asintótico. ¿Qué quiere decir esto? Que el forzamiento radiactivo del gas carbónico en vatios por metro cuadrado es logarítmico. Si vamos a los 280 partes por millón que había antes de la revolución industrial y nos vamos a las 380 de ahorita, tan solo sube un pequeño 2 o 3%. Nada más esta franjita.
Una pregunta, ¿ustedes ven mi cursor cuando yo señalo? Sí, Tomás. Bueno, esta franjita viene desde, miren la cifra, 230, quiere decir que esto viene desde 2 metros abajo en la gráfica. Quiere decir que si duplicamos el gas carbónico a 800, no va a subir sino una pequeña franjita de un 4%. ¿Eso qué quiere decir? Que el gas carbónico ya gastó toda su capacidad de calentar y por más que lo dupliquemos ya no va a afectar absolutamente casi para nada el calentamiento atmosférico. Entonces, vamos a desmentir primero que el gas carbónico es un contaminante. Lo que sale por estas chimeneas es nitrógeno, oxígeno, agua y gas carbónico. Y lo que sale por la respiración de Alicia, aquí en la imagen, es los mismos gases, nitrógeno, oxígeno, agua y gas carbónico. Entonces, lo que varía es el porcentaje. En estas chimeneas no debería haber ni sulfuros, ni óxidos de nitrógeno, ni material particulado como hollín. ¿Por qué? Porque hoy día existen las chimeneas electrostáticas, los filtros catalíticos. Por lo tanto, queda desmitificado que el gas carbónico es un contaminante. Al contrario, nos han estado manipulando al manejar partes por millón, porque si volvemos a mostrar los componentes de la atmósfera en partes por millón, vamos a ver que el nitrógeno son 780.000 partes por millón y el gas carbónico 400. ¿Por qué? Porque es una forma de vender, de asustar, en lugar de presentarlo como porcentaje. De la misma manera, la NASA emitió este mapa y en este mapa los colores hacia el verde significa sitios donde ha aumentado la biomasa en el planeta y los colores hacia el cálido, sitios donde ha disminuido. El Sahel subsahariano está subiendo 300 kilómetros por año y la biomasa del planeta está aumentado entre 16 y 18%. Es decir, estamos abonando la atmósfera con nuestro gas carbónico. Quiere decir que el gas carbónico alimenta la biosfera. Aquí hay un experimento de cultivo a 400 partes por millón, a 780 y a 1200. Y en el mismo mes, esta plantica de soya creció en la misma proporción. Quiere decir que el gas carbónico es el gas de la vida. Y si leemos la combustión de un combustible cualquiera, desde papel hasta diésel, más oxígeno, que se emite gas carbónico, agua y energía. Si leemos la ecuación al revés, se convierte en la ecuación de la fotosíntesis. Gas carbónico más agua más sol, comida o combustible. Aquí tenemos la glucosa, fuente y materia prima de todo lo demás que fabrican los vegetales, más oxígeno. Ahora vamos, ya desmitificado que el gas carbónico sea un contaminante, vamos a ver la proporción en la historia terrestre. Aquí están los periodos geológicos que nos enseñaron en el colegio. Y aquí se ve cómo entre el Cámbrico y el Ordovícico, esto se llama la explosión del Cámbrico, cuando la vida surge y se multiplica en todas las múltiples ramas que conocemos hoy. Y el gas carbónico estaba en 7.000 partes por millón, o sea, como unas 20 veces más que hoy día, es decir, un 2000% más. Pero aquí, en el Pérmico, estuvimos al borde de que la vida se extinguiera por escasez de gas carbónico. Y miren lo que sucede hoy en el Cuaternario. Es decir, hoy hay más peligro de escasez que de abundancia. Esta es la gráfica que acabamos de explicar hace un momento y esta raya dice nivel actual de gas carbónico y se ve que en 2 épocas estuvimos al borde de la extinción por escasez de gas carbónico y mire cómo está actualmente aquí donde tengo el cursor en el Cuaternario. Ahora esta es la de temperatura.
¿Qué pasa si las cruzamos? La gráfica de Werner 2001 y Scotese 1999, que no hay coherencia, no hay coincidencia, mismatch, cero coincidencia. Cuando el gas carbónico estuvo a 7.000 partes por millón, el planeta estaba helado. Y cuando estuvimos a punto de quedarnos sin gas carbónico, el planeta estaba en su pico de calor. Aquí vamos a ver entonces algunas épocas. Esta época se le llamó periodo de bola de nieve, donde la Tierra estuvo a punto de extinguirse se cerraba este último rinconcito del océano y quedábamos convertidos en una bola de nieve. Mire dónde iba el gas carbónico. 5.000 partes por millón. ¿Qué sucedió? Durante el Carbonífero, las plantas descubren los troncos, empiezan a acumular madera y los hongos todavía no habían empezado a trabajar, a descomponer la madera. Entonces el gas carbónico cae bruscamente, periodo Carbonífero. Y después perezosamente trata de volver a subir y los animales marinos descubren la manera de hacer conchas calcáreas. Comienza nuevamente a caer el gas carbónico hasta hoy. Este es el periodo de la titanoboa en el óptimo climático Eoceno. Hace 35 millones de años, cuando se estaba formando el carbón de la Guajira, era una selva húmeda y el Amazonas desembocaba por donde hoy día es más o menos el lago de Maracaibo. Y ahí teníamos esta boa, la más grande del mundo, Titanoboa cerrejonensis. Entonces, resumen, el bazar de lo carbónicamente correcto está servido. Es tan absurda la historia que nos están contando que en Estados Unidos venden azúcar carbon free. Esto es equivalente a que te vendieran chicharrones cero grasa. Entonces, cero emisiones significa cero vida, porque toda la vida en el planeta se basa en el gas carbónico. Y fue junto a una fogata que surge la civilización. Aquí tenemos las primeras historias, los primeros sueños. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que nos estamos basando en modelos de simulación lineal, es decir, modelos derivables. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de modelos, 68 simulaciones de 13 modelos, producen estas gráficas de espagueti de color, cuando la realidad va aquí en la gráfica negra. El planeta no se está calentando desde más o menos 2002, 2003. Ahorita vamos a ver las razones. Entonces se acabó el cuento. Aquí está la historia de Hans Christian Andersen, el nuevo traje del emperador. Todos conocemos esta historia, basta que un niño diga el emperador está en peloto, o sea, falta que alguien diga es el sol. Aquí está la Tierra comparada con una sola de estas emisiones de masa coronal, como la que tuvimos a comienzos de mayo, que afortunadamente nos dio a 60 grados y no de frente. Ustedes vieron las noticias ahorita a comienzos de mayo. Esto es la comparación de la Tierra con una sola de estas llamas. Entonces, vamos a ver que el Sol tiene ciclos y ciclos de ciclos. El primero es el ENSO, el Niño South Pacific Oscillation. Es un promedio de 5,5 años, que es un módulo o submódulo del ciclo solar. Se acumulan aguas cálidas contra América y se desata el Niño. Los vientos alisios se fortalecen, empujan las aguas cálidas hacia el Asia, lo reemplazan aguas frías de la corriente de Humboldt y se desata la Niña. Ya estamos entrando de nuevo a la Niña este año. Este ciclo es de 5,5 años promedio. Y ahora vamos a ver el ciclo solar de 11 años. Aquí comienza la época de Galileo, más o menos, y empiezan a contarse los ciclos solares numerados del 1 al siglo 24 que estamos ahora. Entonces, cuando el Sol está en uno de los picos, vamos a tener máximo 250 manchas en un mismo periodo solar.
Aquí tenemos un Sol con unas 20 manchas más o menos. Y cuando está en su mínimo podemos tener periodos de 0 manchas. ¿Qué sucedió en el mínimo de Maunter? Que el Sol dejó de mostrar manchas. Aquí está. Entonces, hay un ciclo donde los picos van disminuyendo. Aquí lo vemos, aquí lo volvemos a repetir. Y esto es parte de otro ciclo que se llama el ciclo de Gleisberg, 88 años. Ahorita estamos en descenso. O sea que otra vez vamos para el frío. Pero el más importante de todos, el amo que gobierna el clima es Atlantic Multidecadal Oscillation. Es un ciclo de 66 años promedio, 30 bajando, 30 subiendo, 30 bajando, 30 subiendo. Vamos a ver cómo a finales del siglo XIX todos creíamos que íbamos para una glaciación. Y cómo en los 30 y en el año 38 tenemos un pico de temperatura en Anchorage, capital de Alaska, de 38 grados a la sombra en Alaska. O sea, imagínense la temperatura de Onda o de Barranca Bermeja en Alaska. Y tenemos el año 72 como el más frío y el 98 como el más caliente. Vayan haciendo las sumas o las restas. Aquí se ve el ciclo multidecadal del Atlántico Norte. Esta es la del registro de la NASA. Y ese es el promedio. Es una oscilación perfecta. Se llama oscilación por esa razón, porque es perfecta la onda sinusoidal. Ahora sí entramos al Sol. ¿Cómo es que el Sol manda sobre el clima? No giramos alrededor del Sol, lo hacemos alrededor del baricentro, es decir, el centro de masas común Sol-planetas. Si Júpiter, un gigante, le da la vuelta al Sol, el Sol por compensación, como un atleta que está girando la esfera para lanzarla, pues su cabeza oscila. Esta oscilación del Sol se llama movimiento inercial o SIM. Vamos a ver qué significa esto. Si ponemos al Sol como centro, aquí está el núcleo y aquí está el limbo del Sol, el baricentro se descentra, se sale del Sol. Por ejemplo, 1959 es lo mismo que 1983, está arriba a la derecha. Y este ciclo de movimiento del baricentro solar es el que genera unas fuerzas de marea solar. Supongamos un centro de masas, un punto referencial que es el baricentro, el punto cero, y aquí tenemos el núcleo solar, y aquí tenemos la atmósfera solar, y aquí tenemos una masa M jalando hacia la derecha. Aquí tenemos entonces una oscilación de mareas solares. Estas mareas solares descentran al Sol y generan los comportamientos que vamos a ver a continuación. Posiciones extremas que generan el mayor momentum angular del Sol. Por ejemplo, Júpiter y Saturno, los dos gigantes en posiciones opuestas, neutralizan sus fuerzas. Mientras que Júpiter y Saturno del mismo lado suman sus fuerzas. Pero entran dos actores importantes, Neptuno y Urano, a modular cuando están del mismo lado o cuando se ponen del lado contrario. Esta gráfica, si se grafica con el baricentro en el centro, ahora el que se mueve es el Sol. Y este movimiento caótico es el que genera los ciclos solares. Cuando el Sol genera este movimiento armónico en trébol, estamos en periodos de calentamiento. Pero cuando entran movimientos caóticos, desordenados, estamos en periodos de enfriamiento. Esto parece una contradicción, pero resulta que la contradicción se explica por el número de líneas que cruzan el baricentro. Aquí hay 0 líneas cruzando el baricentro.
En cambio, aquí hay muchas. ¿Por qué? Porque el movimiento es caótico. O sea que aquí el Sol permanece más tiempo afuera, por lo tiempo, más tiempo descentrado. Aquí permanece el Sol más tiempo cerca del baricentro. Aquí lo vemos. Y estos son los mínimos históricos que acabábamos de ver en la revisión histórica que acabamos de hacer. Los edades de hielo y los óptimos que hemos verificado ya con la historia. Los mínimos se llaman Wolf, Spurter, Maunder y Dalton. Ahí están las fechas. Aquí hay una pequeña animación para que se observe lo que sucede con Júpiter y Saturno cuando son modulados por Neptuno y Urano. Obsérvese la animación, las fechas y la gráfica resultante, que es el movimiento angular del Sol. Cada vez que aparece una flecha de estas verdes, estamos en un mínimo solar. Saturno entrando, Saturno saliendo, flecha. Aquí están las fechas históricas. Y aquí tenemos la gráfica de Carl, un astrónomo alemán. Quien descubrió esto fue la astrónoma checoslovaca Ivanka Charbatova y se llaman ecuaciones de Charbatova. Aquí está el mínimo de Maunder, el mínimo de Dalton, 1640, 1800. Y aquí está el mínimo que estamos comenzando en este momento, porque esto fue estudiado entre Charbatova y Landscheid. Y al mínimo que estamos comenzando ya para los 2000, 2020, se le ha llamado mínimo de Landscheid. Aquí está todo el resumen histórico del Holoceno y sus comparaciones con el movimiento solar. Esto no tiene discusión. Esto es los modelos que nos ha hecho el IPCC con la ONU y esta es el rojo, la realidad. En resumen, no hay calentamiento global desde 1998. Aquí está lo que proyectó el IPCC y aquí están los enfriamientos que estamos iniciando. Si va a ser similar al del 45-77, sería dirigido por el AMO, Atlantic Multidecadal Oscillation, oscilación multidecadal del Atlántico, o si va a ser similar al mínimo de Dalton, posiblemente, o si va a ser similar al mínimo de Maunder, que sería muy superior, como para que se vuelva a congelar el Sena, el Támesis, y vuelvan los hielos a los Pirineos. Si esto fuera solo teoría, pero resulta que este astrónomo lleva midiendo la irradiación solar total durante los últimos más o menos 50, 60 años, y esta es la gráfica que nos entrega Abiguyo Adbusamatov, el director del Observatorio de San Petersburgo en Pulkovo. Y mire una frase de Adbusamatov: los calentamientos globales paralelos observados simultáneamente en Marte, Luna y Tierra solo pueden ser consecuencia de un mismo factor, un cambio en la irradiación solar. Esta es la primera vez que tenemos una teoría matemática verificada empíricamente por un observatorio. Y ya para terminar, vamos a la interacción Sol, campo magnético, atmósfera, el efecto Benchmark, trabajados por Nir Shabib de la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad en Suecia. Esto fue trabajado junto con el acelerador de partículas del CERN en Suiza. Aquí está el DOI del artículo. La explicación es muy sencilla. El Sol nos manda este viento magnético solar que deforma nuestro campo magnético, que nos protege, pero genera un campo unificado llamado geo-helio-magnetosfera. Cuando el Sol entra en estos mínimos, se disminuye la geo-heliomagnetosfera y quedamos vulnerables.
O sea, el sol, en lugar de estarnos amenazando, nos protege. Cuando el sol disminuye, entra la radiación cósmica de fondo en forma de rayos de alta energía que producen ionización de las capas de la alta atmósfera y entonces forman núcleos de condensación que forman microgotas de neblina y inmediatamente se forman nubes. O sea, entra radiación, se forman nubes. Es como si la Tierra tuviera un iris protector. Salimos al sol y nuestro iris se achica para protegernos del encandilamiento. Y si no fuera suficiente, que el efecto Bellman fue probado en el observatorio del CERN, donde en un cilindro de acero metieron gases a la misma presión y composición de la alta atmósfera y adentro dejaron sensores para medir la formación de gotas de neblina. Esto fue probado ya, sino que los japoneses venían trabajando en la correlación de la sedimentología de los lagos del Himalaya con el comportamiento del Kuroshio, que es la corriente monzónica que influye sobre las lluvias del Himalaya. Por lo tanto, se pudo comprobar que la sedimentología estudiada por los japoneses en los Himalayas coincidía exactamente con lo predicho por la teoría de Svensmark. Aquí está comparado en eones o en décadas. Y en ambos casos, el flujo de rayos cósmicos tuvo que ver con lo que encontramos en los testigos de hielo y en los testigos de cavernas. ¿Por qué las cavernas? Porque las estalactitas se forman por capas y se puede medir el paleoclima, el clima histórico de miles de años atrás. Entonces, sirven las estalactitas, los testigos de hielo o los anillos de árboles, dependiendo del rango que queramos medir. Aquí se observa la correlación absoluta de las dos gráficas. Correlación entre carbono 14 y oxígeno 18 en el carbonato de calcio de las estalactitas en las cuevas de Omán y se observa el paralelismo. Nirshavir 2019. Más comprobaciones todavía de que no es el gas carbónico, sino que es el sol. Dejo aquí para preguntas, entonces ya podríamos seguir avanzando, pero quisiera entonces recibir sus retroalimentaciones. Por favor, señor secretario. Bueno, antes que todo, pues el agradecimiento a Tomás Esteves por esta magnífica primera conferencia que nos ha dado para comenzar a comprender una serie, una serie de documentos emocionantísimos sobre el cambio climático y sobre los efectos que tiene el sol, ¿no? ¿Y qué es el gas carbónico? ¿Cómo se desarrolla? Toda esta información que nos ha dado en, no sé, unas 30, 40 transparencias más o menos, pues nos muestran toda esa información interesantísima que nos tomaría semanas, meses, yo creo, primero para entenderla completamente y segundo para poder discutir en una forma inteligente sobre algunos de los aspectos, ¿no? Esto nos ha permitido ver cuál es la realidad, que yo siempre he creído que lo del gas carbónico es algo que están utilizando los comerciantes para vender cosas, ¿no? En el caso este aquí, perdón, que me enloquece aquí, en el caso eh, por ejemplo, de la venta de los paneles solares, se han disparado la venta de paneles solares, que es buena cosa, y porque, entre otras cosas, las hidroeléctricas pues van a disminuir la generación de energía, etcétera, etcétera. Entonces hay que vender paneles. Y luego, como nos mostró el ejemplo, que todo tiene que ser sin gas carbónico, inclusive que no tenemos que tener vacas, porque las vacas son las que producen más gas carbónico y todas esas cosas. No, toda clase de mentiras que se inventan con intereses personales o comerciales. Pero bueno, ese es otro aspecto. Pero lo que yo tenía un par de preguntas y luego abre la discusión para que todos los miembros de la academia puedan participar. Yo tengo dos preguntas. ¿Cuándo va a durar? ¿Qué tanto va a durar
¿Qué tanto va a durar este ciclo? ¿Y qué cambios va a producir este ciclo adicionales? Lo primero. ¿Y cuál es el efecto sobre el aumento del nivel de los mares que está produciendo la pérdida de numerosas islas? Y hay problemas con las ciudades costeras porque están como siendo amenazadas. Yo creo que son los fenómenos más graves. El aumento del nivel de los océanos y el aspecto de la pregunta cuándo va a terminar más o menos este ciclo, que yo he visto que uno duró 400 años, pero luego estos otros ciclos de efectos de estos son parecidos por ahí más o menos hasta unos 50, 80 años. ¿Cuándo terminaría esto? Muchas gracias eh, Bueno, voy por a ser. responder por la última pregunta. Voy a comenzar con lo del nivel del mar, ya que estamos en el contexto de ingenieros, historia de la ingeniería. Resulta que los romanos eran muy buenos en el tema de la hidráulica y tenían muy cerca del Tíber, a las desembocaduras del Tíber, a unas pisciculturas. Cuando subía la marea, el mar quedaba atrapado en unas esclusas que inundaban grandes zonas donde ellos cultivaron peces. Y resulta que hoy día, arqueológicamente, no es sino volver a abrir la esclusa y sigue funcionando. O sea que tanto las salinas que pusieron en España como en época romana, como las pisciculturas que tenían en Italia, todavía funcionan. ¿Qué quiere decir? Que el mar no ha subido más de 20 centímetros en 2000 años. Ahora, con respecto a la pregunta, un estudio que duró más o menos 20 años en dos océanos, en 20 atolones y más de 2000 islas, este estudio fue publicado por la Universidad de fue útil por Universidad James Cook de eh, Australia. Y el documento es liberado después por otro estudio paralelo que hizo el Instituto Meteorológico y Marino de Australia. Se demuestra que el 98% de las grandes islas de los atolones del Índico y del Pacífico ha crecido entre el 2 y el 4%. Por lo tanto, no se están hundiendo islas. Lo que nos muestran los medios son islas mal manejadas porque por debido a la población se saca el agua subterránea, agua dulce subterránea, como pasa en San Andrés, y tenemos subducción del suelo. Entonces tenemos un problema local de hundimiento, pero no de toda la isla, sino del sitio por donde están extrayendo agua dulce. Lo mismo pasó en San Andrés y nos muestran también en los manglares de Florida. Esa es una película hecha por Leonardo DiCaprio, eh, DiCaprio nos muestra inundaciones en los manglares de Florida y son barrios mal asentados en tierras robadas al mar. Entonces es un problema de sedimentación, es un problema ingenieril y no un problema que tenga que ver con el océano. Por lo tanto, los estudios de Australia muestran que el mar no está subiendo y hay fotos de la Estatua de la Libertad recién hecha a comienzos del siglo XX y fotos actuales que confirman que está dentro del margen de lo medible, no ha subido ni siquiera 20 centímetros. Entonces, esa es una de las exageraciones mediáticas que Al Gore nos decía que para el año 2005 ya todo el borde de Nueva York y gran parte de Florida estarían bajo el agua. Eso no sucedió. Ahí podríamos Bueno, seguir con más mira, yo mitos. creo que toda esta información se le debía dar, presentarla en Naciones Unidas para que la gente entienda cuál es la realidad. Dejen de estar pensando en que tenemos que el cambio climático y que todas estas cosas y que los presidentes, incluyendo el nuestro, haga toda clase de proposiciones y cosas. Pero bueno, doy la palabra a quienes quisieran participar en hacer preguntas o comentarios. Adelante, quienes quisieran. ¿Quién quiere levantar la mano? A ver, Inés quiere hacer una pregunta. Adelante, tienes que abrir el micrófono, Inés. Dar audio.
Ah, sí. No, pues que la conferencia es un golpe muy fuerte a nuestra ignorancia y sobre todo a la mía, pero en eso estamos todos porque nos han llevado como si fuéramos animalitos domésticos de la nariz o nos han puesto un collar que, no, que nosotros, pues toda la culpa se le echábamos al gas carbónico y venda aparatejos y cosas y que se va a inundar la tierra, que el mar va a acabar con la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo sí agradezco mucho y fue una cosa muy importante de la vida para mí haber estado en esta conferencia y haber podido escuchar al investigador Esteves que nos ha hecho realmente luz, nos ha aclarado las cosas. Nosotros sí estábamos, pero vienen las tinieblas y fuera de eso amordazados y lo más grave de todo es reforzando todas esas mentiras. Entonces, mi comentario es que por que ha sido una cuestión muy afortunada de la vida para todos nosotros los que hemos estado en esta conferencia. Gracias. Bueno, yo quiero agregar de lo anterior que esto no significa que todo el movimiento, por eso hablo yo de descarbonizar el discurso, porque es liberar grandes recursos financieros y grandes esfuerzos de la humanidad para cosas que realmente sí importan, como protección de ecosistemas estratégicos, protección, regeneración, restauración, cuidado de la biodiversidad. Y en lugar de estar salvando el planeta, nadie sabe de qué, ni cómo, ni para quién, porque son problemas inventados. En cambio, hay Ajá. problemas muy serios como cuidar los manglares, los páramos, las selvas amazónicas, etcétera, etcétera. Entonces, esto significa reorientar el discurso para donde sí toca, que empezando por la gente, porque si cuidamos la gente defiende los ecosistemas que le dan su agua, su comida. Pensemos nomás en cosas como saneamiento, agua potable. Nada más con esas dos cosas, que son muchísimo más baratas que esos cuentazos de estar haciendo unos eólicos que no sirven para nada, que solo matan aves, que están matando ballenas. Y voy a poner un ejemplo. Ahorita el águila arpía de Tasmania, la tercera rapaz más grande del mundo, quedan menos de 600 y 150 las han matado los eólicos que han puesto en Tasmania. Y en lugar de echar para atrás, están tumbando eucaliptos de 2000 años de edad para ampliarle espacio a más eólicos de esos que no sirven para nada. Entonces, el discurso se tiene que recuperar, primero Uy, descarbonizando el discurso y aterrizándolo en lo que sí corresponde y lo que sí toca. Muy bien que haya citado los paneles solares. Yo defiendo la energía solar cuando está en el techo de una bodega, que era un área desperdiciada. Pero cuando son enormes áreas cultivables, tapadas con esas porquerías absolutamente inútiles, porque fallan de noche. Entonces, como fallan de noche, tienen que ser respaldadas por termoeléctricas o diésel. Hemos llegado a la gran ridiculez que ahorita en el pasado invierno en Irlanda tuvieron que llevar plantas diésel para hacer mover las eólicas porque si se quedaban quietas el hielo las partía y las tumbaba. Entonces las pusieron a mover con diésel. Bueno, escucho. A ver, aló. Bueno, gracias. Muchas gracias, Tomás. ¿Quién más quisiera intervenir? ¿Quién quiere levantar la mano? Santiago, Clara Elena, Fernando. ¿Quién más quisiera intervenir aquí, hacer preguntas, comentarios? Adelante, Clara Elena. Bueno, no, yo estoy igual que Inés, completamente sorprendida con esta conferencia
a mí no me quedó claro, don Tomás, cuál es su profesión, si es astrónomo, si es físico, si es ingeniero, si es geólogo, porque es todo lo anterior. Yo quise como tener más claridad y digamos cuál es su formación, porque no me quedó clara, pero lo que sí tengo claro es que también estoy sorprendida con esto y de todas maneras, pues lo que vamos a hacer es compartir esta conferencia con mucha gente que como dice Inés, está comiendo cuento como nosotros de todo lo terrible del gas carbónico y divulgar esto tremendamente, porque estoy de acuerdo igual con Inés de la suerte de haber estado en esta charla. Así no entienda uno mucho, agarra creo que lo fundamental y creo que nuestra obligación es justamente el video que va a quedar de esto, divulgarlo al mayor número de personas posible y que ojalá llegue a las personas que toman decisiones, porque nosotros, pues, yo diría que no es mucho lo que podamos hacer, tranquilizarnos un poquito, pero no mucho. Y bueno, no, agradecerle a don Tomás esta maravillosa conferencia, que de verdad, pues, por eso pregunto, es un sabio, yo a él lo calificaría de sabio, porque para poder dictar una conferencia como la que nos dictó, pues sin lugar a dudas tiene que saber de todas esas áreas que acabo de comentar. Entonces, encantada con la conferencia, agradeciéndole y creo que nuestra obligación como academia es divulgar esto lo más ampliamente posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Bueno, Karen. con gusto la podemos repetir cuando sea necesario para otras audiencias y siempre en la misma línea de defender lo que realmente importa, que es nuestra gran biodiversidad, defender las personas, porque si cuidamos las personas, el planeta se cuida solo desde hace 4.500 años, 4.500 millones de años, perdón. ¿No? Muchas gracias. Bueno, adelante, Ramiro Pereira, por favor, abrir su micrófono. Muchas gracias. No me quedó muy claro cuál es el inicio del ciclo y cuándo termina. La misma pregunta que hizo don Jaime. Estoy de acuerdo con el expositor. Ya lo había dicho en varias reuniones en las que intervine en Hachio. Le están haciendo mucho daño a las ciudades al decir que hay que mudarlas, que el cambio climático está ocasionando tantos daños que va a aumentar 1 o 2 metros el nivel del mar, lo cual se basa en simuladores mal empleados. Entonces, lógicamente que tenemos un cambio, que son cambios que han existido siempre en el planeta Tierra, pero me gustaría saber, dentro de este ciclo que tenemos, cuánto tiempo más está durando ahora todos estos siglos que estamos viviendo. La conferencia. El ciclo Charbatova-Lanzhai es un ciclo de 179 años, cuya sincronicidad con el ciclo actual es que ya estamos entrando nuevamente a un periodo de enfriamiento. Según el ciclo Charbatova-Lanzhai, vamos a estar en un periodo de máximo frío, más o menos hacia los 40, empezando el enfriamiento más o menos desde ya, 24-25 hasta el 40-45, y quizás con un periodo de estancamiento hasta el 50, hasta que nuevamente el ciclo Charbatova-Lanzhai empiece otra vez a subir. De hecho, vamos para frío. Desde el punto de vista de la AMO, circulación atlántica, hemos empezado un periodo de enfriamiento de 30 años. Y según Charbatova-Lanzhai, hemos empezado un ciclo de enfriamiento de por lo menos 80 años, que es la mitad del ciclo Charbatova. O sea que en ambos ciclos estamos entrando a frío.
Ahora, el gas carbónico lo necesitamos porque el gas carbónico es el que alimenta las plantas y de hecho con más gas carbónico tenemos mejor agricultura, más comida. El aporte del ser humano es más o menos el 4%, del resto son causas naturales. Para resumirlo, el sol ordena con sus ciclos, el océano modula como una gaseosa. Si estamos calentando, emite gas carbónico que estaba en disolución y si estamos enfriando, absorbe más gas carbónico. O sea, el océano como gran modulador. Y finalmente, el gas carbónico es la respuesta, no la causa. No es el botón regulador. Y como no tenemos el botón regulador, lo que sí deberíamos estarnos es preparando para resiliencia, es decir, cuidar los ecosistemas, cuidar la agricultura, etcétera, etcétera. A esto es lo que llamamos descarbonizar el discurso. Muy bien. ¿Alguien más Muchas quisiera gracias. participar? Julio Mario, Santiago, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Sí, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿qué podemos hacer en este momento nosotros? Aquí, en Colombia, pues, o aquí en Bogotá, ¿qué sería lo más conveniente? No, si dices que son 169 años el ciclo, ¿cuántos nos faltan para terminar este ciclo? Unos 30, 40 años. ¿Qué podemos decirle a los jóvenes, a los niños, que va a suceder y que deben prepararse para utilizar mejor las circunstancias y el desarrollo y la forma de pensar, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería la recomendación que tú dirías? Y esto llevarlo a las universidades y a los colegios y a todas partes, me parece. Defender la economía de las clases medias, de hecho la pobreza causa más daño ambiental. Defender los combustibles fósiles, así les suene raro, pero resulta que mientras un hueco, lo voy a llamar hueco, de perforación de petróleo, un pozo, ocupa 1 hectárea de intervención, que es el campo, las máquinas, etcétera, etcétera, está generando sostenibilidad, regalías y energía que el planeta ahorró. Y no es otra cosa que energía solar, porque ese petróleo se formó a partir del sol que hizo más o menos en el periodo Cretáceo o en el periodo. Y mientras tanto, si seguimos con el automóvil eléctrico y con la farsa de los parques eólicos, vamos a necesitar 10 veces más cobre, vamos a emitir unas 17 veces más gases invernadero y vamos a hacer minería de cielo abierto en lugar de pozo profundo. Minería de litio. Y si las pilas fueran de solo litio, pues vaya y venga, pero son de cobalto también. Y ese cobalto está siendo extraído con mano de obra esclava de niños africanos. Y a nadie le importa. Entonces, realmente es mucho más sostenible las energías convencionales. Es mucho más sostenible la carne vacuna que la carne artificial que está proponiendo Bill Gates, que emite como 20 veces más gases invernadero. En fin, defender nuestra sostenibilidad económica empieza por ahí. Sí, yo creo que en este momento el país debería en este momento proceder con lo que se llama el fracking, que aparentemente lo va a hacer Colombia con otro nombre, pero yo creo que el fracking es necesario para lograr tener petróleo para poder seguir funcionando pues al estilo de vida que tenemos en este momento, ¿no? Porque en otras épocas, pues el estilo de vida era diferente, entonces no había petróleo, entonces había carruajes, pero en este momento para mantener el estilo de vida, yo creo que tenemos que primero tener petróleo y luego, pues, mantener los medios de energía eléctrica, que es lo que nos mantiene funcionando, ¿no? Pues cuando hay calor, pues tenemos medios para refrigerar y cuando hay frío, pues nos calentamos y toda esa cosa
para los seres humanos en la forma como estamos habituados, yo creo, ¿no? Obviamente, pues habrá en el futuro otras perspectivas, pero en este momento yo pensaría que debemos mantener estas condiciones de vida, pues satisfactoria para los que lo tenemos, pues los que no tenemos nada de qué arrepentirnos, darle gracias a Dios para los que creemos que hay un Dios de todo lo que tenemos y lo que somos hacia el futuro. Ahora, ver cómo logramos que mucho más cantidad de gente logre mejorar su calidad de vida en lo que llamamos mejor cantidad de agua, mejor alimentación, mejor acceso a la medicina. Eso es un trabajo que tenemos que hacer, pero es un trabajo de carácter social más que un carácter de tipo científico. Pero en la parte científica sí deberíamos precisamente tratar de descarbonizar la mente de las personas para que no sigamos pensando en eso. Pero yo no sé, tú has dado otras conferencias en otros sitios de cómo están las universidades, cómo está la Unión Colombiana de ACOFI, de las universidades, que podamos explicar esto en Colombia, en otros sitios. No sé, ¿tú qué opinas? Hay otros científicos, así como tú, como te ha llamado Inés Arias, científico, y como te ha llamado Clara Elena, que estén difundiendo estas ideas. Esta conferencia con más o menos este mismo tema la dicté en el seminario de clima solar que organizó la Facultad de Astronomía de la Sergio Arboleda, y con gran éxito porque ahí participaron 2 astrofísicos, un colombiano que ahorita dirige los observatorios de las Islas Canarias y una astrofísica colombiana que dirige los laboratorios de astrofísica solar de México. Fue muy excelente porque tuvimos pues el apoyo de 2 personas de nivel doctorado que estuvieron totalmente de acuerdo con la conferencia, y ahora se va a repetir en otro evento que está organizando la Sergio Arboleda en la Javeriana. En todo caso, podemos hacer adaptaciones de la misma a los niveles que sea. La he dictado a nivel colegio, bajándole pues el nivel de temas. La he dictado también en Uniandinos y pues ahí está en proceso, porque siempre que la dicto le hago adaptaciones. Básicamente el tema está candente porque ahorita acaban de adherir 2 premios Nobel. John Glauser, que acaba de recibir el premio Nobel porque descubrió el enlazamiento cuántico de fotones, nada menos que lo que tiene que ver con la explicación de por qué el gas carbónico puede ser un gas invernadero. O sea, la persona más autorizada del mundo para decir no es el gas carbónico. Y el premio Nobel Iván Glauser, otro astrofísico. Está la astrofísica Valentina Sharkova, que también viene trabajando este tema desde hace más de 20 años. La persona en el mundo que más sabe sobre física solar. Y para citar uno que murió en el año 19, nada menos que Freeman Dyson, que fue el que formuló las ecuaciones de la física cuántica, junto con Feynman. Él decía, no puede ser el gas carbónico por esto y esto, y ahí están las razones que explicamos en esta charla, el efecto logarítmico. Eso está dicho por los físicos más destacados del siglo XX. Lo que pasa es que estamos ante un timo, y ese timo es porque vienen por nuestros bolsillos. El impuesto del carbono, la eliminación del ganado, ya vieron lo que pasó en Holanda, con todas las protestas de los tractores, etcétera, etcétera. Y lo que pasó con un país que aplicó la Agenda Verde como Sri Lanka, que lo que produjo fue hambruna. Bueno, pues yo creo que ha sido magnífica toda tu intervención, apreciado Tomás, que precisamente comentamos de esto cuando te invitamos, de las perspectivas que había, y yo creo que el hecho de que hemos tenido esta conferencia magnífica, podemos difundirla porque vamos a subirla a YouTube, como dice Clara Elena, y difundirla para muchísimas más personas. Yo no sé si
el título lo podíamos cambiar un poquito para que la gente lo fuera más atractivo, para que la gente entendiera la importancia, ¿no? Algo como decir, no creamos que el gas carbónico nos está calentando la Tierra, no, no es cierto, o algunas cosas así muy específicas, ¿no? Para demostrar técnicamente, ¿no? Científicamente, que el gas carbónico no es el daño, sino que es el resultado de un proceso del sol, así en términos, para que la gente entienda y entre a estudiar esto, ¿no? Bueno, mi libro se llama No, el mundo no se acaba y no Sí, eres culpable. sí, yo me acuerdo. Ese podría ser un título. Otra vez, en otro momento, se dictó con el nombre del mito al timo, Sí, porque son las mismas letras, pero reordenadas distintos. muy bien. Bueno, ¿alguien más quisiera hacer otro comentario? Tenemos ya, falta un cuarto para las 5, ya llevamos hora y 45 minutos de esta reunión. Si les parece, quieren continuar alguna cosa conversando con Tomás, o procedemos con el siguiente punto del día. ¿Alguien más tiene otro comentario? No veo que nadie más levante la mano. Santiago, ¿tiene algún comentario? Bueno, Julio Mario, adelante, Julio Mario. Julio Mario Villamizar. Abrir el micrófono, por favor, Julio Mario. Muy buenas tardes, muchas gracias, señor presidente. Felicitar al doctor Tomás Esteves, la verdad también igual que todos sorprendido. Realmente la pregunta que tenía me la contestó hace un momento, y es, digamos, si hay alguna asociación o alguna tendencia, digamos, no sé si se llamará asociación, sino o grupo de científicos que tengan en la misma, digamos, hayan estudiado lo mismo que usted ha venido estudiando y que se pueda hacer algo más visible, es como la pregunta. Para que lo busquen muy fácil en Google, se llama CLINTEL, tal como suena. CLINTEL es el grupo de científicos, 1.600 científicos del nivel doctorado, encabezados por 2 premios Nobel, produjeron una declaración en el 2020 y la acaban de volver a sacar ahorita en el 2024. Se titula No hay crisis climática. CLINTEL, búsquenlo por CLINTEL y ahí está. Todas las firmas y toda la declaración, y hay una amplia bibliografía a partir de ellos al Instituto Heartland, y puede ser también de CO2 Coalition. Coalición del CO2 en inglés, es otra página donde van a sacar mucha información. Muchas gracias. Muchas gracias, perfecto. Ya lo estoy buscando aquí en Google. Muchas gracias. CLINTEL debe decir. Con C, CLINTEL. Muy fácil de ortografía, muy sencilla, CLINTEL. Listo. Gracias, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, gracias a ustedes por la invitación de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, y si no hay ninguna otra intervención, entonces, señor secretario, por favor, continuar con el orden del día, darle nuestros agradecimientos a Tomás por toda esta magnífica conferencia, y nos enviará las transparencias también para tenerlas aquí a mano, ¿no? Perfecto, yo las mando por para compartirlas aquí con los miembros de la academia para poder con calma irlas mirando. No, yo copié lo primero que dijiste allá del primero, ¿no? De la primera transparencia de lo que se hizo hace muchos siglos, de que si nos dejamos engañar, pues la culpa es nuestra, ¿no? Adelante, señor secretario, con el siguiente punto del orden del día de nuestra academia, la sesión de hoy. Cierre de la sesión, presidente. Bueno, se cierra la sesión. Muchísimas gracias a todos quienes han participado y esperamos tenerlos en la próxima reunión de nuestra academia dentro de un mes. Un abrazo para todos. Feliz tarde.